Hola, ¿cómo están? Soy Abraham y bienvenidos a un video más sobre la literatura del siglo XIX. En el video pasado les hablé de Mary Shelley y de Frankenstein y les elaboré ahí una pequeña tesis de por qué es un libro muy importante para los momentos en los que estamos viviendo. Y como los prometí, en el video de hoy les quiero platicar sobre Mary Shelley en sí, un poco de su vida y de la relación que tuvo con Percy Shelley, de quien pues heredó el apellido y con quien emprendió pues una aventura romántica que ha pasado a la historia como un símbolo de ese momento. Eh, Mary Shelley fue la hija de dos grandísimos pensadores del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, Mary Wollstonecraft y William Godwin. Mary Wollstonecraft fue una de las grandes primerizas escritoras en cuanto al tema de la mujer. No me gusta llamarle feminista porque ese término pues todavía no estaba por ese entonces, pero sin duda sí fue de las pioneras en cuanto al pensamiento femenino a finales del siglo XVIII. Una vida muy interesante, muy aventurera. Escribió un texto que es muy importante que se llama La Vindicación de los Derechos de las Mujeres. Y a la par pues también tuvo una vida bastante transgresora, viajó mucho, se resistió a caer en las redes del matrimonio, aunque eso no impidió pues que tuviera diferentes amoríos por ahí, ¿no? El más famoso fue con Henry Fuseli, eh, un pintor muy famoso. The Nightmare es una de sus pinturas más famosas, la pueden checar por ahí. Eh, y pues sí, una vida dedicada a las letras, a viajar, a conocer gente interesante. En una de esas conoció al que después se convirtió en su marido, que fue William Godwin. William Godwin fue un filósofo que concentraba muchísimas ideas anarquistas, de liberación, de pensamiento filosófico que iba prefigurando lo que iba a ser ya a la vuelta de la esquina el romanticismo. Así que ustedes imagínense, estos dos grandes pensadores se juntaron y ¡pum! Eh, Tuvieron una hija que se llamó Mary Wollstonecraft Godwin y eh, lamentablemente cuando Mary nació, a los 10 días su mamá murió. En esa época pues la teoría germinal no estaba todavía pues en boga, así que el doctor que estuvo en su parto no se lavó las manos y Mary agarró una infección, Mary Wollstonecraft, y se murió a los 10 días. Entonces fue algo terrible que por supuesto marcó la vida de Mary por el resto de sus días. Sin embargo, ella desde pequeña pues sí estuvo totalmente rodeada de este ambiente de intelectuales, de ideas. Su papá tenía una librería, así que los libros siempre estaban presentes. Cuando tenía ella, cuando pasaba los 15 años, más o menos, empezó a interesarse muchísimo por la filosofía de ese entonces, que ya también empezaba a estar inmersa en los aires del romanticismo. Y cuando tenía aproximadamente 17 años, eh, llegó ahí a la casa un poeta que por ese entonces empezaba a hacer como que mucho ruido. Ese poeta era Percy Shelley. Eh, Había causado un escándalo porque él estudiaba en Oxford y eh, escribió un tratado sobre el ateísmo y se llamaba así, una defensa del ateísmo. Entonces, imagínense, en Oxford, eh, durante, sí, principios del siglo XIX, donde Inglaterra pues es profundamente protestante y sale este poeta eh, con ideas intelectuales y también profundamente románticas que ya defendía eh, la idea pues de que Dios no existía, al menos no el Dios que la religión había establecido durante siglos. Entonces, por ese tratado,
lo corrieron de Oxford porque él estaba estudiando ahí. Entonces, muy atraído por las ideas anarquistas de William Godwin, se acercó a él y pues en ese momento conoció a Mary y empezaron una relación. Eh, Platicaban mucho, salían a caminar, visitaban la tumba de su mamá. De hecho, se dice que Mary perdió la virginidad con Percy exactamente en ese cementerio donde estaba su mamá enterrada. Esto lo sabemos porque pues escribían todo el tiempo y Mary y Shelley dejaron unas notas en sus respectivos diarios donde conmemoran cierto día en donde pasó ese suceso, ¿no? Que para ellos fue maravilloso. Sentían que estaban muy compenetrados, perdón, tanto física como intelectualmente y espiritualmente también. Así que había ahí un detalle. William Godwin, por supuesto, después de la muerte de Mary Wollstonecraft, se volvió a casar con una mujer y tuvo una hija que se llamaba Jane. Con el tiempo Jane se cambió el nombre y se convirtió en la famosísima Claire Clairmont, la media hermana de Mary Shelley. Y pues compartían de todo Mary y Claire. Cuando Percy llegó a la casa, Claire pensó que Percy se iba a enamorar de ella, pero pues no, se enamoró de Mary. Así que siempre tuvo unos sentimientos encontrados en cuanto a Mary, ¿no? La quería, pero también la odiaba, la tenía envidia, la admiraba, algo bastante complejo. Así que al paso de los meses, se enteraron que Percy pues todavía estaba casado con una mujer y que la había abandonado. Pero para el espíritu romántico de estos dos escritores, Mary y Percy decidieron pues que el amor libre era lo que estaba de moda. Así que se fueron de la casa de William Godwin, acompañados de Claire Clairmont. Se la llevaron. Entonces los tres empezaron una aventura a lo largo de Europa. Se dedicaban a viajar en una especie de comuna, porque Percy Shelley, con ideas un poco libertinas, aunque es un término extraño quizás, pero sí, muy abiertas, pensaba que el free love, el amor, era a lo que se debía llegar, que la institución del matrimonio era un estorbo que desgraciaba la vida de las personas y que el amor libre era la única apuesta. Y esto es que, pues yo te amo con todo lo que tú eres, pero no soy tu dueño. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, con tu sexualidad, con tus ideas, ¿sí? Él era fielmente creyente de esto. Mary también, aunque con los años desarrolló una mentalidad más conservadora. El caso es que emprenden este viaje los tres y pues hay un escándalo, por supuesto, en Londres. Mary Shelley, la hija de William Godwin, el gran filósofo, se había escapado con Percy Shelley, que estaba casado. Se habían llevado a Claire Clairmont. Entonces imagínense para la mentalidad puritana de ese entonces. Nadie los quería, solo un pequeño grupo de intelectuales. Y en este tour que emprendieron a lo largo de Europa, pasaron por Francia, por Suecia, etc. Se dedicaban a leer, a escribir y a vivir diferentes aventuras. Cuando estaban en las afueras de Francia, en un lugar que se llama Gernsheim, encontraron un castillito que se llamaba el castillo de Frankenstein. Y ese castillo tenía una leyenda. La leyenda era que ahí un doctor, un poco loco, de nombre Conrad Dippel, estaba muy decidido a jugarle a Dios, ¿no? Así que hizo experimentos, juntó partes de cuerpos de muertos y supuestamente les inyectó cierta energía para volverlos a la vida, tratando de llevar a cabo las teorías del galvanismo que empezaban a estar de moda.
Por supuesto que no lo logró, pero esa historia pasó a ser una leyenda a los alrededores. Entonces cuando Mary y Percy llegaron ahí, visitaron el castillo y se enteraron de esta historia, es muy probable, dicen los académicos, que ahí ella tuvo la inspiración, no es probable, ahí la tuvo, la inspiración para hacer la novela. En 1816 conocen a Lord Byron y Lord Byron los invita a pasar unos días en la villa Diodati, que es un lugarcillo por ahí en Ginebra. El caso es que cuando llegaron a esta super residencia donde Byron estaba ahí, eh, pasaron muchas cosas, pues eran unos temperamentos muy alocados. También estaba Polidori por ahí. Discutían sobre ideas, sobre libros, eran reuniones muy intelectuales, pero Byron pues tenía un carácter muy difícil. Ustedes saben que Lord Byron era conocido por ser malo, loco y peligroso de conocer. Así lo había calificado una de sus amantes, ¿no? Mad, bad and dangerous to know. Ya después hablaremos de Byron. Él levantó una imagen a su alrededor para hacerse, pues sí, el tipo malo, fomentado también por sus escritos, pero tenía esa aura. Entonces, estos cuatro intelectuales, Percy Shelley, Mary, Lord Byron y John Polidori, reunidos ahí en la villa Diodati, en las afueras desataron, pues por supuesto que escándalos y mucha curiosidad. La gente se acercaba y quería observar de lejos qué era lo que pasaba adentro, ¿no? de esta gran residencia. Pues, se escuchaban rumores, ¿no? Que tenían orgías o no sé, que tenían sesiones espiritistas, todo ese tipo de situaciones. No es cierto, pero sí había mucha discusión intelectual y literaria. Una de esas noches el clima estaba pésimo, y Lord Byron lanzó un reto diciendo a ver quién puede escribir el relato de terror más horrible. Y pues se pusieron manos a la obra y Mary ya había ido construyendo una idea fortalecida por esta visita que tuvo al castillo de Frankenstein y por otras cosas. La relación problemática con su padre, la relación con Percy, que en ese momento se amaban pero también era tirante, y otras situaciones que ella fue observando. Por supuesto que esa noche no escribió todo Frankenstein, sino un boceto, un relato. Se lo pasó a Percy, Percy lo leyó y le pareció increíble, le animó a terminarlo y hacer una historia más larga. Esto tira, por supuesto, el mito de que Percy no la apoyaba o que él dudaba de la capacidad de su mujer, de Mary. Para nada, él siempre la estuvo apoyando. De que sí la ayudó, sí. Y por ejemplo, se sabe, los lingüistas que han hecho estudios muy profundos sobre la obra de Frankenstein, saben que de las 72,000 palabras que componen Frankenstein, aproximadamente 4,000 son de Percy. Percy era un gran poeta, un gran manejo de la lengua inglesa, así que bueno, es obvio que ayudara a Mary a corregir, ¿no? A cambiar ciertas estructuras gramaticales, palabras, pasajes, etc. Siempre pasa así con cualquier obra literaria. La originalidad no existe, o la pureza artística. Todo se va nutriendo de colaboración, de opiniones, de diversos puntos de vista. Pero sí, el esqueleto de la historia, el corpus de toda esa narrativa, las ideas que están ahí introyectadas, por supuesto que son 100% de Mary, ¿ok? Cuando el libro se publicó, pues levantó escándalo. No estaba de moda que las mujeres escribían este tipo de historias, porque además, sí, en su momento fue terrorífico lo que Mary Shelley contaba en Frankenstein. Así que en una de las ediciones, ella decidió, en el prólogo, inventar esta historia de que en un sueño, en esa visita a la villa Diodati con Lord Byron, le había llegado esta imagen, ¿no? de un monstruo, etc. No es verdad, no es verdad. Lo que pasa es que ella lo hizo para
echarle la culpa quizás al asunto de la inspiración, aspecto que estaba muy de moda con los románticos, y de una forma ella desligarse de que era la causante de haber generado tremenda historia. Eran otros tiempos, eso no pasaría ahora. Pero así más o menos es como surge la escritura de Frankenstein. Es un libro, como les decía en el video pasado, muy importante por lo que dice, la cantidad de ideas que están ahí. Luego la gente se acerca a él pensando que van a meterse en una super peripecia de terror. Y sí está eso, pero a Mary lo que más le importa es el asunto filosófico, la cantidad de ideas que están ahí jugando siempre. Ella escribió otras novelas, Valperga, Matilda, El último hombre, que también tiene un asunto ahí de ciencia ficción, pero cuando uno las revisa se da cuenta que lo que a Mary le interesa es la transmisión de conceptos filosóficos, no tanto generar trama o intriga. No va por ahí su fuerza como escritora. Así que hay que derribar el asunto de que Frankenstein es únicamente una historia de terror. Pues sí, es una historia de terror, pero es mucho más que eso. Es un afán filosófico para explicar el conflicto entre el creador y la creación, entre un Dios que aparentemente no tiene una influencia directa con nosotros y el ser humano que está aquí arrojado en esta tierra, que continúa siendo un misterio, ¿no? Esas ideas nunca van creo yo, a terminar. Seguiremos cuestionándonos cuál es nuestro lugar aquí, en esta tierra, ¿no? Y bueno, tenemos lamentablemente o afortunadamente la capacidad de reflexionar, de pensar, y eso pues nos lleva a diferentes teorías, ¿no? Ellos como románticos apostaban por la naturaleza, por unirnos a estas fuerzas que la tierra tenía, y el romanticismo fue una corriente que estuvo de moda durante muchos años, pero después terminó siendo ligeramente mentirosa, incluso en la vida tanto de Mary como de Percy, porque ustedes, si les interesa y pueden empezar a investigar sobre ellos, al principio pues sí, nos inspira a todos esta pareja que decidió emprender un viaje, discutiendo ideas, queriendo agarrar inspiración de diferentes formas y quizás cambiar el mundo. Sí lo cambiaron, por supuesto que sí, los románticos sí cambiaron el mundo con todo lo que ellos propusieron, pero poco a poco todo ese relato tan cristalizado de la realidad terminó por derrotarse, incluso en su relación. En los últimos años en que estuvieron juntos, pues la verdad es que Percy y Mary no se soportaban, se caían gordísimos, habían pasado muchísimas cosas, perdido bebés, ¿no? Se les habían muerto 2 hijos, le sobrevivía uno. Percy no le gustaba la vida doméstica y Mary se fue haciendo más doméstica. Él quería aventura, necesitaba inspiración, viajar, y Mary estaba un poco harta de eso, quería estar en su casa escribiendo. Eso generó conflictos, hasta que al final, cuando Percy tenía, creo que tenía 28 años, le encantaban los botes, agarró, se compró un bote, ¿sí? Estaban en Italia ellos en ese momento, y se fue a navegar y nunca regresó. Y Mary estaba muy preocupada. A los 10 días encontraron su cuerpo junto con otro chavo que lo acompañaba, otro escritor, totalmente pues destruido, ¿no? por el agua y por estar tantos días ahí perdido. Nada más lo reconocieron por un libro de poemas que traía en el bolsillo. Por supuesto que fue algo terrible. A Mary la destruyó, aunque ya no lo soportaba, lo amaba profundamente. Lo cremaron en la orilla de la playa, y hay una anécdota que a mí me gusta mucho. En ese funeral prendían una pira y así lo cremaron.
estaba Lord Byron ahí, de testigo. El cuerpo se estaba consumiendo, sin embargo, el corazón de Percy no, estaba cristalizado. Así que uno de sus amigos, Trelawney, se acercó, metió la mano en el fuego, se quemó la mano, pero sacó el corazón, lo envolvió, lo guardó y después se lo dio a Mary. Mary guardó el corazón de Percy en el cajón de su escritorio durante toda su vida. Y eso lo descubrieron porque cuando Mary murió a los 50 años de un cáncer, de un tumor en el cerebro, y empezaron a recolectar sus cosas, alguien abrió el cajón y encontró ahí el resto del corazón de Percy. Se amaban profundamente, pero la realidad les jugó mal, ¿no? Les tocó ver tristemente que aunque ellos apostaban por los idealismos, por la libertad, por el fervor a las ideas, la realidad llegaba. ¿Y cuál era esa realidad? Que toda la vida tuvieron problemas económicos, le dieron lata a todo el mundo porque luego no tenían dónde quedarse, y el propio amor que ellos consideraban tan poderoso empezó a fatigarse con los años. Es algo triste, que ya después la literatura realista va a empezar a analizar. Y bueno, yo les quería contar esto sobre Mary y Percy Shelley, dos grandes titanes de la literatura inglesa. Si quieren adentrarse más en sus historias, les recomiendo un libro fantástico, Romantic Outlaws, de la queridísima Charlotte Gordon, súper mujer, súper escritora, académica, que se aventó este textazo donde hace una biografía comparada, compara la vida de Mary Wollstonecraft y de su hija, Mary Shelley. Y es muy interesante porque vemos que las dos son precursoras del romanticismo, quieren llevar a su propia vida estas ideas, y pues sí, van fracasando por un lado, pero también son exitosas por el otro. Cuídense mucho, de pronto es bueno salir a tomar el sol. Nos vemos en la siguiente.